están, amigos? Muy buenos días. Desde acá del sur de Chile, de Concepción, está un poquito nublado, un poquito de lluvia, no tan helado como ayer. Estamos en invierno, así es que hay que prepararse. Bueno, hoy día nos estamos juntando para conversar un poco acerca de la comprensión lectora, de la cual hemos estado hablando durante ya bastante tiempo, y también para ver la relación que existe entre estas famosas comprensión lectora, estas estrategias de comprensión lectora en específico, y la transversalidad. Para esto vamos a hacer un camino bastante interesante. Vamos de nuevo a trabajar un poco más con Casani, vamos a mencionar a Solé, junto con el aporte, por favor, también de reconocidos académicos a través de todos estos años que nos están aportando con sus investigaciones. Pero el objetivo básico de esta charla para ustedes es qué es lo que ustedes pueden hacer en su sala de clases para trabajar estos contenidos, porque eso en realidad siempre ha sido mi interés. ¿Qué me sirve a mí como docente en mi sala de clases? ¿De qué manera yo puedo tomar toda esta academia y ponerla al servicio de mi clase, ya sea con 40, con 20 niños, en la circunstancia en la que me encuentro, con o sin internet, y con las circunstancias específicamente? Así es que vamos a ver, mientras esperamos a algunos amigos. Vicky, hola Vicky, la Patricia Elena, estaba tempranito ahí Patricia Elena, así que muchas gracias por tu apoyo, por tu confianza en nosotros. Elga, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a darle un minutito más, mientras yo, por supuesto, abro mi presentación. Y, perdón, el clima. Y les quería recordar que en el link de la charla aparece el vínculo para que puedan bajar la presentación. ¿Por qué insisto en que ustedes vean la presentación? Porque en los tiempos que corren es cada vez más difícil seguir el hilo de una presentación sin algún tipo de apoyo visual. Y este es un cambio importante que también tiene que ver en la manera en que vamos comprendiendo un texto. Por lo tanto, yo les pediría que vieran ese link, lo buscaran, no sé si está puesto todavía, y trataran de bajar la presentación y pudieran ir siguiendo la explicación para que podamos más o menos trabajar al unísono en esta idea. Muy bien, amiguitos. Entonces, vamos a partir con esto. Por supuesto, ustedes pueden poner o escribir todas sus preguntas. Las preguntas las vamos a contestar al final. Por otro lado, si hay algún interés en alguna otra inquietud acerca del tema que estamos trabajando, por favor, escriban a CIEMAX, está mi correo también, para que ustedes puedan resolver alguna inquietud, alguna duda acerca del tema que estamos trabajando. Muy bien. Estamos esperando a otros amiguitos que nos vayan a acompañar el día de hoy. Así es que vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, como habíamos, ¿no es cierto?, comentado en nuestra, al inicio, estamos trabajando con la comprensión lectora como competencia transversal, como habilidad, en fin. Y el objetivo de esta charla es identificar, ¿no es cierto?, algunas estrategias para promover la comprensión lectora y entenderla también como un elemento transversal, porque conocimos la comprensión lectora a través del área del lenguaje. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esto no es privativo del lenguaje. Tiene que ver con educación física, mucho más de lo que usted pueda pensar. Así es que la idea de transversalidad en realidad es que está presente en todo, ¿no? Específicamente se manifiesta a través, se explicita a través del lenguaje, pero se manifiesta en todas las asignaturas. Vamos a trabajar con algunos procesos o elementos, ¿no es cierto?, que intervienen en la comprensión lectora, algunos modelos, y finalmente vamos a ir a ver algunos ejemplos específicos de alguna estrategia y cómo se manifiesta, por ejemplo, en educación física, en ciencias, en matemáticas. Partamos con el primero, entonces. Procesos de aprendizaje de la comprensión lectora. Entonces, ¿qué tenemos acá?
¿Cuáles son los elementos fundamentales de toda comprensión lectora? Muy básicos. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los elementos de la lectura? Hasta ahora tenemos 3 componentes, que son básicamente el lector, el texto y el autor. Ahora, estos elementos, que son básicos, cada uno de ellos tiene algún componente que hacen que nosotros hablemos de lectura. Estas definiciones han ido pasando por tantos procesos a medida en que vamos avanzando, ¿no es cierto?, en avances científicos, en avances académicos, y nuestra sociedad va cambiando. Y sabemos cómo está ocurriendo esto el día de hoy a nivel mundial. Por lo tanto, vamos a tomar esta definición desde el punto de vista de la interacción, si usted quiere un punto de vista más holístico, ¿no? Y según este punto de vista, el lector, y aquí es donde tenemos a Solé, el lector trae todo lo que es el conocimiento previo, su experiencia, y aquí es cuando vamos a la sala de clase y nosotros estamos hablando de, por ejemplo, el adjetivo, estamos hablando de la estructura del cuento, estamos hablando de un cuento, de los personajes, y tenemos a nuestra amiga o amigo en la sala de clases que levanta la mano feliz de la vida y que dice, y esto es literal lo que me pasó a mí, que su abuelita había ido de vacaciones a Chillán, ahí por las montañas. No recuerdo exactamente de qué estaba hablando, pero créanme que no tenía ninguna relación el comentario de este estudiante con lo que yo estaba diciendo. Y en esos años yo dije, ¿por qué estos niños me contestan esto? Usted no está poniendo atención. No, esto tiene que ver con las conexiones que lo que yo estoy diciendo como docente, esa conexión se trabaja con la experiencia previa de ese estudiante. ¿Qué es lo que está pasando con él? ¿Cómo está trabajando? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Y cómo lo está recibiendo? Ese estudiante hace una conexión con sus conocimientos previos, con su experiencia. Ojo con esto. Tendemos lamentablemente a pensar que un niño de 5, 6, 7 años no tiene vida. Es un niño. Sí y no. Sin embargo, tenemos que tener presente que es una persona y esa persona tiene experiencias. Y sabemos muy bien, ¿verdad?, que en algunos casos esa experiencia es mucho más fuerte de la que tengamos nosotros con 20, 30, 40 años de vida. Algunas veces un niño de 10 años ha pasado por cosas que nosotros nunca nos imaginamos. Por lo tanto, hay que siempre tener presente qué es lo que este lector trae como su experiencia, porque él va a entender aquello que se le está entregando en base a su experiencia. Entonces, en vez de decir, niñito, usted no está poniendo atención, ¿por qué piensas eso? ¿Qué te hace pensar? Ya estamos trabajando con la metacognición de alguna manera, ¿no?, que la vamos a ver en la próxima charla. Entonces, el lector, ¿qué es lo que está apoyando? ¿Qué es lo que está aportando? Su experiencia. Y por lo tanto, cada experiencia es individual. Esto es muy interesante. El texto, ¿qué nos entrega el texto? Una estructura, una manera de presentarse, pero por sobre todo la estructura. Y esto es relevante en los días de hoy. La manera, el texto continuo, el texto discontinuo. Cuando hablamos de texto, y aquí quiero ser muy enfática, no estamos hablando solamente de un texto escrito, discontinuo, continuo, lleno de letras, con gráficos, con data, infografía. Estamos hablando de la manera en que nos comunicamos. Un texto puede ser oral, puede ser visual. Cuando nosotros les mostramos a los chiquitos, por ejemplo, una imagen y les pedimos que observen los detalles, estamos trabajando con un proceso mental que tiene que ver con los hechos y detalles, por ejemplo. Y el niño está interpretando esa información, está comprendiendo aquello que está viendo. Por lo tanto, ojo con esto. Es importante que mantengamos el concepto de texto abierto también. Hablamos de comprensión de lectura, correcto. Ese es nuestro punto. Sin embargo, mantengamos, ¿no es cierto?, siempre presente que tenemos el habla, es un texto oral. Y también va a presentar estas estrategias. Bien. Y por supuesto el autor. Ahora estamos trabajando con este concepto de lectura, ¿no es cierto?, en que tenemos al lector, al texto y por supuesto al autor. El autor en todo esto quiere emitir un mensaje, quiere comunicarse. Y para eso este autor utiliza un lenguaje, utiliza una estructura textual, utiliza elementos
visuales en algunos casos para transmitir ese mensaje. Y esto es bien importante porque una vez que el autor entrega aquello que quiere decir, el mensaje de lo que él está diciendo ya le pertenece al lector. Yo estoy haciendo esta charla, tengo un mensaje muy claro en mi cabeza acerca de lo que quiero manifestarle a ustedes, pero estoy segura que muchos de ustedes van a tomar algunos elementos, algunos de ustedes van a estar de acuerdo o en desacuerdo quizás con lo que yo vaya a explicar. ¿Por qué? Porque ustedes están tomando su experiencia previa acerca de esta situación. Acá tenemos el aporte de muchos autores para este concepto de lectura que vamos a llamar un poco más contemporáneo, la definición más contemporánea. Por supuesto está Casani, Vygotsky, Piaget, Ausubel, Brunner, todos estos grandes que nos han ayudado a ir incorporando otros elementos y entender un poco mejor este complejo proceso que es la lectura, la comprensión de lectura. No es tan simple. Y en toda la academia que revisé no podemos definir esto es lectura. Así se entiende la lectura y esta es la definición que es válida para todos, así es que ojo con aquello. Muy bien, pasemos a nuestra segunda diapo en términos de contenido. ¿Cuáles son los elementos entonces que participan en la comprensión lectora? Como sabemos, ¿no es cierto?, tenemos las habilidades lingüísticas por sobre todo. Si no hay una habilidad lingüística, ¿cómo vamos a comunicarnos? A nivel visual, sí, por supuesto que nos podemos comunicar a nivel visual. Sin embargo, están sí o sí aquellos elementos que tienen que ver con el lenguaje. La morfología, la sintaxis, la semántica, hay otros elementos más aquí dentro de lo que podemos considerar la gramática. Sin embargo, estos elementos son como la estructura. Por supuesto que está la ortografía, pero la ortografía va a depender de lo que yo quiero decir. Entonces, si yo digo, utilizo hola y la utilizo sin un contexto, me va a ser muy difícil saber si es con H o sin H. Si yo digo, mira la ola, qué linda, lo más probable es que tenga el contexto y yo sepa que esa ola va sin H. Por lo tanto, la semántica tiene directa relación con lo que quiero decir y ahí yo voy a utilizar los otros elementos que son la morfosintaxis, ¿no? La sintaxis también es muy relevante en todo lo que tiene que ver con la comprensión lectora. Si yo soy una persona que ha leído, puedo tener acceso a mayor complejidad de pensamiento. Las famosas sinapsis que yo les decía a mis estudiantes, vamos haciendo sinapsis, chiquillos, es porque mientras más complejo el texto, la oración, por lo tanto yo voy a ser capaz de procesar mayor información. Y la sintaxis, que incluye la morfología, me ayuda a organizar esas oraciones. Más adelante les voy a contar un ejemplo que me pasó en una de las clases, muy interesante. Entonces, dentro de la comprensión lectora están las habilidades lingüísticas, morfología, sintaxis, semántica, la gramática, la ortografía, todo aquello que nosotros, la fonética incluso, ¿no? Tenemos las estructuras textuales. Esto fue un aporte que se realizó también en los últimos años 80, 90, si no lo recuerdo, que consiste básicamente en la tipología. Lo comentaba en la charla anterior acerca de escritura. Textos literarios, textos no literarios, ok, eso nos dice el ministerio, y de ahí partimos. Entonces, ¿cuáles son los textos literarios? El ministerio los cita, todos ordenaditos. Después nos habla de textos no literarios también, da ejemplos de algunos de estos. El estudiante sí o sí, porque estuve revisando el currículum priorizado, debe tener claro ambos elementos, desde primero básico, si mal no recuerdo. Tiene que estar expuesto a estos diferentes tipos de textos. Y la estructura textual ha ido cambiando también, y bastante. Así es que sigue siendo un texto argumentativo, pero la manera en que este texto argumentativo se está manifestando ha ido cambiando con los tiempos. Ya vamos a insistir más sobre esto, pero es que es importante, colega, que tengamos claro esto, sobre todo por nuestros estudiantes, independientemente de dónde están, y el estudiante que vamos a recibir a vuelta de clase, porque vamos a volver a clase, eso tengámoslo por seguro. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero ¿qué estudiante nos vamos a encontrar? ¿Cuál ha sido la experiencia de este estudiante? Un texto argumentativo tiene esto y estas partes. Sin embargo, ¿cómo lo ha experimentado este estudiante?
Interesante. Por supuesto, dentro también de la comprensión lectora tenemos el fin comunicativo, eso yo se los comentaba también, que el lenguaje, cualquier lenguaje, la finalidad básica que tiene es la comunicación. Yo quiero dar a conocer algo, aunque sea un chiste, aunque sea un meme, aunque sea un libro como el de Isabel Allende o un estudio académico. Quiero dar a conocer algo, quiero comunicar. Por lo tanto, el fin comunicativo del texto que estoy leyendo es importante. Y también tenemos, ¿no es cierto?, todos los aspectos psicológicos que tienen que ver con el aporte cognitivo, cómo funcionamos, cómo nosotros vamos trabajando el concepto de aprendizaje, las memorias a largo plazo, a corto plazo, que son fundamentales dentro del concepto de lectura, y por supuesto las percepciones visuales, el cómo se presenta el texto, que también, como sabemos muy bien, ha ido cambiando. Muy bien, prosigamos. Dentro de toda esta investigación, llegamos a la tercera diapo, en la que estamos hablando de las características del lector competente. ¿Por qué? Porque todos estos estudios que se han ido realizando a través del tiempo, sobre todo los años 80, 90, por ahí, surgió entonces una observación acerca de qué elementos, qué características tenía un estudiante que estaba leyendo bien. Bueno, bonito y barato, decimos en Chile. Qué bonito, que está bueno, ¿no? Entonces, cuando un estudiante lograba comprender mejor el texto, ser capaz de entender las ideas principales, darse cuenta de la estructura de este texto, había ciertas características que estos académicos observaron. Y dentro de estas características, que las voy a nombrar acá, tenemos los conocimientos previos que da sentido al escrito. Aquí me voy a permitir dar un ejemplo que hicimos con los chicos el año pasado. Esto fue en escritura, pero tiene que ver con comprensión lectora. Yo recuerdo que les di unas oraciones simples para que las analizáramos. Y dentro de las oraciones di la siguiente oración, solamente la oración: Lemer esteve serene. Algunos estudiantes sabían, observaron la oración, pero profe, ¿cómo está escribiendo eso? Nada que ver, está mal escrito. Sí, porque está mal escrito, porque no tiene sentido, nada que ver. Sin embargo, algunos me miraban así, cerraban, juntaban sus ojitos. Yo como que escuchaba eso antes. Y aquí tiene que ver el contexto, mi conocimiento previo, qué es lo que yo como lector estoy aportando. Y quizás para ustedes también, si ustedes son bastante jóvenes, quizás no conocen esto. Había una canción que es La mar estaba serena y que se va trabajando con todas las vocales. Entonces está toda esa estrofa, la mar estaba serena, serena estaba la mar, y se va repitiendo. Y después se va repitiendo con todas las vocales. Entonces la mar, los moros, todos serenes, se les gustaba a los niños, que si usted sigue, lumurus, tuvo surunus, surunus, tuvo lumur. Y eso fue lo que hice yo. ¿Qué pasó aquí? Si el estudiante no sabía de esta canción, consideraba que esta oración estaba totalmente loca. Sin embargo, si el estudiante sí sabía esta canción, entendía exactamente que había un sentido, pero que en ese momento había un juego, ¿no es cierto?, lingüístico. Por lo tanto, el conocimiento previo que le da sentido al escrito es fundamental del estudiante. Bueno, esto es un caso arbitrario, ¿verdad? Pero estamos hablando de situaciones más generales. Esa pequeña diferencia vuelve a insistir en la importancia de preguntar al estudiante y no asumir que está equivocado. ¿Por qué piensas eso? ¿De dónde sacaste esa idea? Ah, qué interesante. ¿Y por qué? Y eso nos acerca a entender un poco más de dónde viene ese estudiante. Interesante ejemplo. Características, ¿qué otra característica? Van monitoreando, ¿no es cierto?, su comprensión durante toda la lectura. A ver qué dice aquí, por qué dice esto, no entiendo esta palabra. Simples expresiones. Otro elemento, van corrigiendo entonces errores de comprensión. Ah, diría un estudiante, ¿no? Ah, no era eso. O me engañaron en la película, me hicieron pensar que era así, pero no era así. Esos simples comentarios me van ayudando a entender como docente qué está ocurriendo. Y estos simples comentarios me ayudan a mí a tomar esta reflexión que el estudiante está haciendo y transferirla
a un elemento un poco más complejo, que es a donde yo quiero llevar a mi estudiante. Otra característica del lector competente, va resumiendo la información. Comentarios, por ejemplo, de estudiantes que pueden decir puro bla bla y no dicen ni una cosa. O otra situación informal, un comentario informal de un estudiante, ¿verdad? Puro chamullo nomás, profe. Perfecto. Excelente. Ups, disculpen. Disculpen. Close. Ya. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Esos comentarios informales, por ejemplo, me estaban puro engañando, puro chamullo, tomemos aquí el puro chamullo, que es un lenguaje informal, y tomémoslo, o sea que estaban entregándote información que no era relevante. Vamos traduciendo, vamos acercando al estudiante y vamos haciéndole ver que lo que él está diciendo es correcto, lo está manifestando en el lenguaje informal. Sin embargo, ese estudiante sí está manifestando características de un lector competente, está siendo capaz de procesar información y eso es lo que nos interesa. En vez de criticar por el lenguaje que está usando, tomemos el proceso mental que el estudiante está realizando para darse cuenta de que sí está comprendiendo. Valoricemos lo que el estudiante trae y lo traducimos, lo transformamos, lo transferimos hacia donde queremos llevarlo. Muy bien. Otro elemento del lector competente, distingue lo importante de lo accesorio. Algún estudiante me puede decir, esto es puro chaya. No sé cómo se escribe esa palabra. Chaya, así como, pura chaya nomás, profe. ¿A qué te refieres con eso? Y el estudiante va a manifestar desde su lenguaje aquello que considere pertinente. Bueno, estoy tomando estos ejemplos desde el contexto cultural en el cual yo me desenvolví hace poco tiempo. Va a ir variando según los contextos culturales, ¿no es cierto?, socioculturales de cada establecimiento, pero básicamente usted me está entendiendo. ¿Y por qué es pura chaya, como dices tú? ¿A qué te refieres? ¿Son detalles, un accesorio, etcétera? Cuando los chicos se maquillan para, por ejemplo, se arreglan para aparecer en sus videos, sus cosas, ¿por qué lo está haciendo? No, es que es importante que esté aquí, que esté bien presentado, pero ¿por qué está bien presentado? Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Lo que va a decir o cómo se ve? Entonces, tomamos el elemento que el estudiante maneja y reitero, ese elemento, esa característica del lector competente, el estudiante lo está manifestando, pero en otro ámbito. Tomemos aquello, valoricemos lo que ese estudiante nos está diciendo, aprendamos a reconocer aquello y utilicémoslo. Bueno, es lo mismo que está pasando entonces, por ejemplo, no que sé, en cualquier texto que los chicos están leyendo, que usted considere pertinente en ese minuto. Es un proceso de comprensión que es lo que nos interesa. El lector competente pregunta, ¿y por qué? ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué pasó? ¿Y por qué? La típico ¿por qué, no? ¿Y por qué tengo que leer este libro? Pero es muy fome, ¿a qué lata? Bueno, sabemos esas cosas, así que me imagino que ustedes se están riendo, espero. Eso es muy interesante también. Sin embargo, el estudiante que pregunta ya está activo. Entonces tomemos esa pregunta. Otro elemento que estos autores, y el último que yo al menos recabé en esta información, es que van a estar infiriendo, van a estar sacando conclusiones. Y eso es lo que me quería decir, ¿no? A ver, profe, ¿qué me está diciendo? ¿Y por qué me está diciendo que yo tengo que leer este libro? O etcétera, ¿no es cierto? El estudiante siempre está sacando conclusiones. Simples gestos como el que les acabo de hacer, ¿no? ¿Qué me quiere decir? Eso, estás deduciendo entonces. Simple, chiquillos, simple, colega, chiquillos y chiquillas. Simple, cosas simples nos van a ayudar mucho más que esperar la gran comprensión lectora de la estudiante. Son pasos, uno tras el otro. Cada uno de nosotros como docentes estamos aportando un granito y esto es un proceso de años. Así es que tengamos paciencia. Entonces, reitero, voy a nombrar una vez más las características del lector competente. El conocimiento previo, que da sentido al escrito, monitorean su comprensión durante toda la lectura. Estos estudiantes preguntan por qué, siempre están, ¿no es cierto?, corrigiendo. Entonces no era lo que yo pensaba que era, ¿no? Están corrigiendo su comprensión, entendieron esto, pero luego se dieron cuenta que no era así. Van resumiendo, se trataba de esto. Y, por supuesto, van distinguiendo qué es lo más relevante de lo accesorio. Perfecto. Entonces ahí tendríamos, muy resumidas, ¿no es cierto?,
como diríamos, los elementos, la definición de lectura hasta ahora, que es la que conocemos, cuáles son los componentes que intervienen y algunas características de un lector competente que, como les comentaba, muchos de nosotros ya observamos y vemos en nuestros estudiantes, pero lo vemos en otro contexto. Si esa es la única situación, los chicos están haciendo estos procesos de comprensión, pero quizás no en el contexto en que nosotros queremos. Entonces tomemos esa experiencia y hagámosla presente en el libro que están leyendo. Vamos a pasar ahora por los modelos de desarrollo de la comprensión lectora. Voy a tratar de estar no más de 5 minutos en esto. Sin embargo, es muy relevante. Hay muchas definiciones acerca de cuáles son los diferentes enfoques. Gracias a esta charla yo también pude aprender y darme cuenta de que hay muchas definiciones, mucha nomenclatura. Sin embargo, al final estamos hablando de básicamente 3 enfoques. Y nuevamente, mi amado Daniel Cassani ha sido muy sabio y los ordenó. Esto tiene que ver no solamente con la comprensión lectora, sino también con los enfoques incluso didácticos a niveles generales. Me voy a ir específicamente ahora, antes de entrar a esos modelos, a algunos comentarios que tiene Cassani. En muchos de esos videos y de sus textos, Cassani habla de que leer es un verbo transitivo. Dije yo, profesora de lenguaje, yo debiera saber esto, pero igual quise estar segura. Verbos transitivos e intransitivos. El verbo transitivo tiene un complemento directo, necesita un complemento directo, necesita un objeto, necesita identificar la acción que ese verbo está realizando. Entonces no basta que yo diga yo leo. Yo necesito agregar qué estoy leyendo. ¿Qué es lo leído? Complemento directo. ¿Qué es lo leído? ¿Cuál es el objeto de la acción del verbo? Yo como. Ya, pero ¿qué como? Yo leo, ¿qué leo? ¿Un diario? Leo... ¿Y dónde lo leo? ¿Lo leo en papel? ¿O lo leo en el celular? ¿Lo leo en el computador? O sea, estas 3 plataformas en las que estoy leyendo ya son diferentes. Por lo tanto, Cassani insiste mucho en este concepto. Leer es un verbo transitivo, implica una explicación, implica un detalle acerca de lo que estoy leyendo. Y él insiste mucho también en dónde y en qué plataforma estoy leyendo este texto. Por lo tanto, se necesita un objeto, un complemento directo. Y esto tiene que ver en la manera en que comprendemos. Porque yo puedo ver ese diario y usemos un solo diario. Que es yo, La Estrella, no sé, creo que en cada provincia es diferente provincia, Dios mío, ya en cada región los periódicos son diferentes. No sé, La Estrella, El Sur, El Mercurio, etcétera, el que usted quiera, La Tercera, en fin, no me meta el Dios a mí ahí. Entonces, ¿qué pasa? Me llega la información y me llega de diferente manera. Si yo veo la información, yo estoy suscrita a las noticias en mi celular. Entonces, veo la información en la mañana, ¿no? Uno va revisando, me llega, ponte tú la radio Bio, que para mí es personalmente una de las más confiables. Entonces, en cuanto a información, y yo reviso esto. Sin embargo, si yo veo esta misma información en radio Bio o el diario que sea, lo veo en la pantalla del computador, el formato es diferente. Hay una diferencia. Y por supuesto, en radio Bio no hay nada impreso, pero si yo voy a tomar un diario y después lo veo escrito, quizás puede también haber un cambio, puede que no, puede que sí. Por lo tanto, eso es importante. ¿Qué es lo que leo? Y en el formato en que estoy leyendo esa información, porque todos estos aspectos tienen que ver con lo que estoy comprendiendo. Y por supuesto con los tiempos que están cambiando, pero eso es importante. Entonces recordemos, leer es un verbo transitivo. Es decir, yo tengo que explicar aquello que estoy leyendo, tengo que indicar qué estoy leyendo, porque va a inferir directamente en qué es lo que estoy comprendiendo. Un tema muy apasionante. Leo otro comentario que está en la diapo. No existe una actividad neutra o abstracta de lectura, sino múltiples, versátiles y dinámicas maneras de acercarse a comprender cada género discursivo en cada disciplina del saber y en cada comunidad humana. Y esto lo vamos a tomar también para las diferentes estrategias. La lectura que hacemos, esa cita era de Cassani. La lectura, ¿no es cierto?, en la clase de ciencias, de historia, de matemática, incluso en educación física. Las nomenclaturas que utilizamos son diferentes, sin embargo, el lenguaje base sigue siendo el mismo y los procesos cognitivos son los mismos.
porque los procesos cognitivos son comunes al lenguaje. Cuando yo hablo de idea principal, la idea principal está en todos lados. Sin embargo, va a ser específica para ciencias. Yo ayer conversaba con mi hijo que está estudiando pedagogía en matemáticas y le planteaba un problema, una situación, ya, pero esto es el fondo de la idea principal, no, pero ¿qué es el resultado? Te fijas, el lenguaje cambia, la nomenclatura, sin embargo, el proceso mental es básicamente el mismo. Y esto es bien interesante, y no se enojen los especialistas, porque cada especialista es un dios en su asignatura, sobre todo los de media. Sin embargo, tenemos que buscar la manera de unificar nuestro lenguaje en beneficio del estudiante y de un aprendizaje un poco más holístico y de entendernos, porque estamos utilizando en el fondo casi los mismos procesos mentales. Sé que el lenguaje no es el mismo, colegas, lo sé, y no es lo mismo la idea principal que la respuesta de la suma. Entiendo, aquí hay diferencias, sin embargo, no estamos tan lejos. Entonces tratemos de buscar aquello que nos une más que lo que nos separa, como dicen por ahí, ¿no? Otro concepto, leer antes era creer, ahora se debe leer críticamente. Antiguamente todo lo que uno leía, lo creía. Ahora no es tan así, por lo tanto esto tiene que ver también con la comprensión lectora y la manera en que voy tomando estos elementos y voy siendo capaz de analizar aquello. Los estudiantes están leyendo críticamente, no como nosotros queremos que lean críticamente un texto, ¿no es cierto?, mucho más complejo. Sin embargo, lo están haciendo. El chico cuando ve aquel meme o ve... Ellos evalúan los memes. Tomemos este ejemplo tan simple. Mis hijos, por ejemplo, me muestran memes o qué sé yo. Disculpen. Y algunos a mí me llegan, otros no. ¿Por qué? Por mi experiencia personal. Si yo ayer me mostraba en uno del Tranquila en John Wayne, muy antiguo pero sin embargo había un meme con eso. Y el otro me lo mostró, el otro no me hizo sentido a mí. Por lo tanto, los chicos están siendo capaces de criticar, de evaluar, de analizar críticamente este meme sí, no, este otro meme sí o no. O mira lo que está haciendo en este texto visual, por ejemplo, un video. Mira lo que está pasando aquí. Nada que ver eso que está pasando. Ok, ¿por qué piensas tú que nada que ver? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? ¿Por qué te parece adecuado este meme y no te parece adecuado este meme? ¿Cuáles son tus elementos de análisis que estás dando? ¿Qué estás interpretando tú acerca de ese meme? Esos elementos son los que queremos que nuestros estudiantes realicen, pero en un nivel mucho más complejo. Pero están ahí. Básicos, si usted quiere. Por supuesto que yo sé que va a haber colegas acá que me van a decir que cómo es posible que estoy hablando de los memes si estamos hablando que el estudiante no es capaz de leer, qué sé yo, ni siquiera una página del Miocid o qué sé yo, de hacer lectura y los de media, me imagino. De hacer lecturas un poco más complejas. Ya vamos a hablar de eso respecto a estas lecturas más complejas. Sin embargo, a lo que estoy apuntando yo, reconozco aquello, sin embargo, estoy apuntando a que hay algo que el estudiante ya trae. Y muchas veces lo que hacemos como docente, con la mejor de las intenciones, es hacerles ver que lo que él trae no es correcto. Y ahí es donde estamos alejando al estudiante del camino que queremos que llegue, ¿no? Entonces, este análisis crítico, lo está haciendo, si usted quiere, con menos nivel de complejidad, completamente de acuerdo. A nivel informal, perfecto, pero está siendo hecho. Tomemos aquello y tratemos de utilizarlo entonces. Validemos aquella información que nuestro estudiante nos está trayendo, porque está trayendo mucha información. Que nosotros no estemos de acuerdo con esa información es otro tema. Pero no... tratemos de acercar a este estudiante hacia nosotros. Reconocer, poner en la justa medida, esto es informal y esto es formal. Esto sucede en el colegio y esto sucede en su casa. En el colegio es un estamento más formal donde nosotros trabajamos de esta manera. Lo mismo con su lenguaje. Ese lenguaje es informal, este lenguaje es formal. Usted maneja a lo mejor un poco más el lenguaje formal, que nos gustaría que además usted pudiera expresar aquello de manera formal. Eso es todo. No es que eso lo que está haciendo está mal. Quizá no está adecuado dentro del contexto. Entonces agreguemos aquello para que el estudiante tenga la libertad, que es la educación, ¿no?, de poder moverse en aquellos dos elementos. Ya. Es que me apasiona este tema. Bien. Por lo tanto, otro elemento importante también, aprender a leer requiere desarrollar los procesos cognitivos y además adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada discurso. Es decir, lo que me está llegando.
¿Qué información me llega? ¿Qué noticias me llegan? ¿Cuál es la ideología? Como dice Casani, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir? Si yo leo la noticia en esta parte, si yo leo este comentario en este otro lado, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué este profesor me dice esta cosa, en cambio el otro profesor me dice esto otro? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Por lo tanto, hay diferentes procesos acá que están relacionados con el nivel sociocultural. Nada nuevo, sin embargo, es interesante mantenerlo ahí. Avancemos. En la diapo que espero que ustedes puedan estar observando, porque va a ser como largo explicar aquello. Sin embargo, si usted la tiene ahí, va a ser mucho más fácil. Yo lo que hice aquí fue literalmente copiar una diapo de una presentación de las muchas de Casani y le cambié un poco los colores y agregué un poquito más de información para sintetizar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 3 concepciones de la comprensión lectora según el procedimiento para obtener el significado del texto. Y aquí es donde están estos 3 conceptos que en algunos casos se llaman bottom-up, top-down, holístico, interactivo. Básicamente son estos 3 que nos presenta Casani. Al comienzo, el tiempo atrás, hablábamos de un enfoque lingüístico centrado en el texto, en el código. Escribir bien el texto y comprender el texto significa que yo soy capaz de leer todas aquellas oraciones. Partíamos, ¿no es cierto?, desde la letra, la palabra, la oración para llegar al texto finalmente. Y esto tiene que ver mucho con los enfoques en los cuales enseñamos a escribir a los niños. Con los enfoques con los cuales enseñamos a leer también a los niños. Esto es muy interesante, porque hay cada versión, algunos van mezclando. Ese es el primer enfoque, un poco más, si usted quiere, tradicional, no más la antigua. Y luego tenemos los enfoques psicolingüísticos. Aquí ya entramos a trabajar con el concepto de las estrategias. Estrategias cognitivas que yo voy a realizar para poder obtener ese lenguaje del texto. Aquí ya entramos a hablar un poco de la experiencia personal del lector. Nos dimos cuenta que el texto ya no era per se, sino que para yo obtener un sentido de este texto iba cambiando según los lectores. Por lo tanto, está el conocimiento previo, está el concepto de semántica. Aquí ya estamos hablando de una visión un poco más general, ¿no? Parto del texto y de lo que el lector tiene de ese texto para poder, y después voy trabajando un poco más hacia el detalle, pero es una relación entre el texto y lo que el lector aporta. Y más adelante hablamos de los enfoques socioculturales o sociolingüísticos. Con el avance de la sociedad, con el desarrollo que hemos obtenido a nivel cultural en los últimos 50, en los últimos 10 años, 15 años, quizás 20, el avance es tan grande, tan poderoso, que ha ido cambiando mucho más rápidamente la manera en que percibimos las cosas y de cómo nos relacionamos, ¿no es cierto?, como sociedad. Por lo tanto, esos enfoques son importantes. Y aquí, cuando hago algunas charlas, recuerdo un docente que me comentó una situación de un CIMSE en 4º básico, en matemática. Me comentó que se hizo una prueba en CIMSE en matemática, creo que se puso el ejemplo de las llamas o alpaca. Por favor, las personas que son más sabias en esto me van corrigiendo. Hay, yo qué sé, 10 llamas, voy a llamarle llamas, en su campo, que sea en su cerco ahí. Y se van 2. ¿Cuántas quedan? Entonces era un proceso matemático. Y algunos estudiantes de la zona norte, por la información que me entregó la docente, dijeron que ninguna. 0. ¿Y por qué? Porque por la información que ellas tenían, cuando se van estos animalitos, creo que se van todos, están siempre en comunidad, están siempre juntos, nunca hay uno solo. Entonces, es tan complicado este tema, porque mi contexto sociocultural va a determinar, además de mi experiencia personal, va a determinar el cómo yo voy a comprender aquello. Y aquí tiene que ver también con el concepto, si tú quieres, ideológico, qué es lo que me quiere decir, ¿verdad? La relación profundísima que existe entre el texto, el lector y el contexto, en mi contexto sociocultural, es fundamental. Y aquí volvemos, ¿no es cierto?, que estos niñitos que no están expuestos a ciertos niveles socioculturales, sin embargo, siempre debemos reconocer lo que el estudiante trae. No nos va a gustar, o a lo mejor vamos a considerar que no es tan adecuado, pero hay algo ahí con lo cual podemos construir. Siempre el estudiante trae esto. Y esa experiencia tiene que ver con su nivel sociocultural.
tratemos de no, ¿cómo se llama? Crear paradigmas, ¿no? Este niñito vive aquí, esta es su realidad. Hay de todo en todas partes. Y los estereotipos, que era la palabra que estaba tratando de buscar, no nos ayudan. El estereotipo no ayuda para nada. Tenemos 40 chiquillos, veamos qué es lo que está pasando, situaciones terriblemente complejas que yo veía a mis colegas lidiar, y por Dios que las admiraba a mis colegas cuando veía que tenían que lidiar con situaciones de armas, etcétera, y situaciones complejísimas, pero no eran todos, eran aquellos, o aquel, o aquella, no era el resto de los estudiantes. Entonces hay que tener cuidado con aquello. Bien, la siguiente diapo está apuntando también a lo mismo. Hay más explicación. Entonces estamos hablando del enfoque, ¿no es cierto?, lingüístico, en que estamos centrándonos en el código, en el texto. Esto se llama del bottom up, o de abajo hacia arriba. Nos comenzamos con la letra para llegar a las sílabas, las palabras, las oraciones, y vamos construyendo el texto. Nos dice también Casani que el significado es único, es estable, objetivo e independiente de los vectores y de las condiciones de lectura en las cuales se lee. Bien, el top-down, es decir, parto de arriba hacia abajo. Este ya está trabajando con las estrategias cognitivas, y esto es importante porque tiene que ver con el aporte que CEMAX ha estado haciendo en general al país, a través de todo el país, ¿no es cierto?, con este concepto de estrategia de comprensión lectora que nos aportó. Entonces, aquí ya tenemos un proceso mental un poquito más complejo, se reconoce estos procesos mentales, y también estamos trabajando un poco más con lo que el lector está entregando. Y finalmente el concepto interactivo, el sociocultural, ¿no es cierto?, en el que ya sabemos que hay una interacción profunda de la cultura en la comprensión que yo voy a hacer de aquel texto. Aquí hablamos de literacidad crítica, que es lo que comentábamos anteriormente. ¿Por qué yo difiero? ¿Por qué este meme está bueno y por qué este otro meme no está bueno? ¿Cuál es la calidad? ¿Cuáles son los elementos que me hacen a mí distinguir este texto de este otro? ¿Por qué este cuento es más bonito en términos para niños, ¿no? ¿Por qué este cuento es mejor? ¿Por qué, según tú, está mejor hecho, mejor construido que este otro cuento? ¿O por qué esta versión de la Caperucita Roja a ti te parece, te agrada más? ¿Qué es lo que hace que te guste más? La manera en que están hechos los dibujos, la manera en que hacen los personajes. Yo conversaba con los chicos, por ejemplo, y esto estamos hablando de literacidad crítica. Lo que yo estoy haciendo es tomando este tremendo concepto y llevándolo a la práctica en un alumnado tercero básico. Entonces, leíamos varias versiones de la Caperucita Roja. Pero es que, profesora, en esta no hay leñadores, o los leñadores nunca llegaron donde la abuelita, en este otro aparecían otros personajes. Pero ¿y por qué no vemos la versión de la Caperucita Roja en que el lobo cuenta la Caperucita Roja? ¿Te das cuenta? Entonces, estamos tomando este elemento de literacidad crítica y los chicos ya lo están manejando. Tomemos aquello y tratemos que los estudiantes puedan manejarlo de otra manera. Y llegamos, para no seguir avanzando, para llegar a nuestro punto, que es las habilidades son transversales, ¿no es cierto? Por lo tanto, es de responsabilidad de todos nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los docentes para mantener entonces la transversalidad? ¿Qué es lo que es esto? ¿Cómo yo, sobre todo aquí mi respeto a los profesores de enseñanza media? No es que yo enseño lenguaje, no es que yo enseño química. Tú tienes que enseñar lengua, yo enseño química. Sin embargo, el lenguaje de química tiene que ver directamente con lenguaje. Anita no me entienden, o no entienden porque no saben leer, matemática, resolución de problemas. Entonces, tratemos de buscar aquella lenguaje en común, respetando, por supuesto, mi especificidad. Por ejemplo, la idea central en matemática. ¿Pero de qué se trata este problema? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que te está pidiendo que tienes que hacer? ¿De qué se trata? En ciencia, esta investigación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los procesos del ciclo de vida. Eso es lo que estamos hablando. Esa es la idea principal. Eso es todo. En historia, ¿qué fue lo que pasó? ¿De qué se trató, qué sé yo, la República o la Guerra de la Independencia? ¿Qué es lo que estuvieron haciendo los romanos? ¿Cuál fue el aporte, por ejemplo? Y para eso tengo que resumir, tengo que sacar esa idea principal, tengo que buscar aquello. Eso es todo. Pensemos en la idea principal de esto. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Utilizar un lenguaje común
según corresponda a mi especificidad, a mi especialidad. Incorporar aquellos conceptos en la vida diaria, en la enseñanza diaria. No se pide más. Por supuesto, cuando estamos hablando de habilidades transversales, estamos hablando de la estrategia de comprensión lectora, tenemos que hablar acá de los niveles, que usted ya me imagino está familiarizado con estos niveles, que son el nivel literal, inferencial y el crítico, porque estas estrategias se van dando en los diferentes niveles de desarrollo del pensamiento crítico. La siguiente diapo usted tiene una lista de las estrategias, y aquí me voy a detener. Obviamente que estoy en este minuto trabajando para CIEMAX, sin embargo, yo conocí a CIEMAX como cualquiera de ustedes, como un colega, quedé maravillada con los libros de la manera en cómo se organizaban estos procesos mentales, estos procesos cognitivos para poder entender mejor el texto. Hasta que yo vi estos textos en que estaban estas estrategias ordenaditas, yo tenía que buscar el material, tenía que recopilar la información, buscar los textos, hacer las preguntas. Cuando llegó este material a mis manos, yo quedé maravillada. ¿Y cuál es el aporte? Y esto lo quiero reconocer, de CIEMAX, es que nos hizo enfocarnos un poco más en los procesos cognitivos que se están realizando para poder entender mejor el texto. Y estos procesos cognitivos, como les decía, además, no se dan solamente en lenguaje. Estas estrategias no son privativas del lenguaje, sino que nos están ocurriendo en todas las asignaturas. Otro punto importante acá, estas estrategias se dan también no solamente en un texto escrito, se dan en un texto visual, en un texto oral. Usted está procesando información a medida que me está escuchando. Esto es importante, esto no es importante. Sí, eso se parece a lo que dijo la otra vez o lo que yo escuché en otro lado. Entonces estamos constantemente haciendo sinapsis, ¿no? Estamos procesando información. Por lo tanto, como digo yo, las notas es una sinapsis sin discriminación. Vamos sinapseando, imagínense los términos que inventamos. Vamos haciendo sinapsis. ¿Qué estrategia estoy trabajando? Cuando yo hice esto, ¿fue causa y consecuencia? ¿Qué es lo que pasa si yo hago este experimento? En fin, eso es muy importante, colegas, que lo tengamos claro. Y para ir finalizando, vamos a trabajar con 3 elementos. En la diapo que yo les puse acá, comencé a trabajar con ciencias. En ciencias, ¿no es cierto?, puse alguna de las tantas estrategias ahí. Nombré, por ejemplo, la estrategia hechos y detalles, cuando observamos. Secuencia, causa y efecto, inferir, comparar, contrastar, predecir. Algunas palabras claves que me parecieron relevantes dentro de cada asignatura, con todo respeto, clasificar, describir, formular una hipótesis, ¿no es cierto?, observar, predecir, ciclo. Y tomé 2 preguntas de ejemplo. Y esta la saqué de pruebas que encontré en la famosa internet. Primera pregunta, comparar los 3 estados de la materia usando criterios como capacidad de fluir, cambio de forma y volumen. Es una adaptación de la pregunta, pero es básicamente aquello. Comparar. Entonces el estudiante tiene que saber comparar esto. Tiene que tomar los elementos. Para comparar tengo que tener claro, ¿no es cierto?, cuáles son los criterios. Esta pregunta me parece excelente porque los pone clarísimo aquí. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Entonces tomemos eso, hagamos hincapié. Un segundo. A ver, chiquillos, aquí tenemos que comparar. Acuérdense lo que estamos haciendo en la estrategia. Cuando se compara tenemos que tomar esto y esto y esto. Entonces se da de manera efectiva, explícita en todas nuestras asignaturas. No le pertenece al lenguaje, no es privativo. Otra pregunta, ¿qué diferencia existe entre la destilación y la decantación? No tengo idea del contenido, pero sí sé lo que tengo que hacer. Tengo que hacer una comparación porque me están pidiendo en este caso un contraste. Tengo que observar estos elementos, tengo que tomar los elementos de la destilación, tomar los elementos de la decantación y ver cuáles elementos son diferentes, cuáles elementos están en común. La pregunta entonces me está apuntando a qué diferencia. Muchas veces el solo hecho de pedirle a los estudiantes que revisen la pregunta, pero no decirle lean la pregunta, sino que, a ver, ¿qué le está pidiendo? Subraye. En los ejercicios en sala, subraye cuál es el verbo, cuál es la acción que usted tiene que hacer. La diferencia que apunta a comparar, escríbalo, para que vamos trabajando entonces con esta
estrategias. Historia, misma situación. Algunas estrategias, hechos y detalles, causa y efecto, secuencia, inferir, predecir, comparar, contrastar, resumir. La típica pregunta en historia, ¿por qué pasó esto? ¿Cuáles fueron las causas? Algunas de las palabras claves que puse yo acá. ¿Por qué? Antes, después. La implicancia de este hecho histórico. Causas, los antecedentes. Todo esto tiene que ver con líneas de tiempo, pero no es solamente esa estrategia, ¿no es cierto?, la secuencia que está presente en historia. Dos preguntas, como ejemplo. ¿Qué tienen en común la datación por técnica del carbono 14 y la termoluminiscencia? ¿Qué tiene que hacer el estudiante? Comparar, de nuevo. Tener claro cuáles son los elementos del carbono 14 y la termoluminiscencia y luego buscar, ¿no es cierto?, qué tienen en común. Ahora no es la diferencia. Otra pregunta en historia. O geografía también, ¿no? Por favor, no se enojen conmigo. ¿Cuál de las siguientes opciones ejemplifica el impacto global que genera el fenómeno del Niño? Me parece excelente pregunta, compleja. ¿Cuál de las siguientes opciones ejemplifica el impacto global? Entonces, ¿cuál es la idea? El impacto global, ¿pero de quién? Ah, del fenómeno del Niño. Entonces yo tengo que ir procesando la información y luego tengo que buscar dentro de las opciones que me está dando el profesor, ¿no es cierto?, el documento, y ver cuál se relaciona con lo que yo ya aprendí en clases. Pero aquí hay un proceso mucho más complejo. Parece simple la pregunta, pero hay un concepto, un proceso de información, un listar, quizás una secuencia, un comparar, un analizar, que tiene que ver con los niveles de comprensión literal, inferencial, crítica. Matemática, esto me fascina mucho a mí. En matemática, estrategias a considerar, hechos y detalles, secuencia, inferir, ¿no es cierto?, comparar, contrastar, en fin. Palabras claves, calcular, sumar, resolución de problemas, patrones, ecuaciones. Esto lo saqué de un ejemplo de las preguntas, lo saqué de segundo básico. A Pablo le regalaron 5 lápices de pasta y 12 lápices de colores. ¿Cuántos lápices recibió Pablo de regalo? Estas preguntas son muy interesantes. ¿Qué es lo que me están pidiendo? ¿Cuáles son los detalles? El lenguaje matemático es diferente. La manera en que yo le digo, ¿cuál es la información? Ok, entonces agreguemos. ¿Cuál es la información? ¿Qué detalles tienes acá? Muy bien. ¿Qué es lo que te están pidiendo que tienes que hacer? Tengo que saber cuántos lápices son en total. Ajá. Muy bien, en total. Entonces tienes como que resumir la información. En fin. Obviamente que hay un proceso matemático que es el que yo quiero dar a conocer, que es el sumar en este caso, ¿no? Pero hay varios elementos aquí que yo puedo trabajar. En una oportunidad, haciendo mis asesorías, me tocó hacer una capacitación en Instituto en Ciencia Media, donde las especificidades de los chicos, ellos estudiaban para trabajar con botes y cosas así, o jardinería o cocina. Y los colegas me pidieron hacer esto de las estrategias directamente con esos elementos. Y fue impresionante el cómo estos procesos mentales, estas estrategias de comprensión se dan en todo ámbito del saber. Así que, colegas, yo los inspiro para que reflexionen acerca de esto. Algo muy simple, pedirle a los estudiantes que lean la pregunta. Se reían de mí cuando yo decía, mis colegas se reían al comienzo, ¿qué pregunta la pregunta, chiquillos, chiquilla? Pero ¿cómo eso que pregunta? Exacto. ¿Qué es lo que me está preguntando la pregunta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué estrategia tengo que trabajar? Muy bien. Y por supuesto tenemos la bibliografía. Espero que haya quedado relativamente claro el tema. Hablamos de las diferentes definiciones que tenemos de lectura, los modelos que son los más clásicos, los más conocidos, que se pueden resumir, ¿no? Uno puede buscar en información, pero te vas a dar cuenta que al final son básicamente estos. Y de qué manera las estructuras, que son procesos cognitivos, las estrategias, de qué manera las estrategias, que son procesos cognitivos, están presentes en todo tipo de asignatura, en todo tipo de proceso mental en realidad, de pensamiento que yo realizo.
Voy a revisar las preguntas, si ustedes me dan un momento. Bien, primera pregunta. ¿Cuáles estrategias existen para aplicar las habilidades lectoras? CIEMAC nos entrega 12 de estas estrategias. Las puse también ahí en la diapo. Básicamente, esas son las más importantes. Hay muchas más estrategias también, la visualización, por ejemplo. Sin embargo, esas estrategias que están ahí puestas en el texto nos ayudan a entender un poco mejor qué es lo que el autor nos está dando a conocer. Entonces, ¿cuáles estrategias existen? Resumir la idea principal, cómo está estructurado ese texto, cómo se está comparando. Muchas veces se entregan preguntas del por qué se está haciendo esto, entonces tengo que buscar las causas. ¿Por qué Caperucita fue sola a caminar al bosque? ¿Qué tiene que ver la relación entre este proceso mucho más complejo? ¿Por qué este autor trabaja este texto de esta manera? Por lo tanto, para contestar de manera específica, esas habilidades han sido trabajadas y han sido entregadas por CIEMAC de manera específica ya al país durante mucho tiempo. Aquí también me permito comentar que muchos de los materiales que CIEMAC trabaja están los abstracts, es decir, unas muestras de esos textos gratis. Usted puede bajar todos los abstracts de todos los textos que tienen y trabajarlos obviamente en su clase. Y funcionan bastante bien. Número 2, ¿qué se entiende por competencia lectora? La capacidad que yo voy a tener, la habilidad de poder entender aquello que estoy leyendo. Y aquí es donde tienen que ver los 3 elementos que nosotros habíamos comentado. Ojo, porque debo tener cuidado con el conocimiento previo del estudiante. Quizás ese estudiante no es que no esté entendiendo, sino que hay algún quizás otro elemento que hace que pueda no entender aquello que yo quiero o que está obvio en el texto. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y aquí hay que separar la valorización que yo como docente le hago al texto de la valorización que el estudiante le hace. Entonces, cuando hablamos de competencia lectora, estamos hablando de la habilidad que yo tengo de entender aquello que el texto me está diciendo. Y esa habilidad se da mezclando estos 3 elementos. Lo que el texto quiere decir, que se asume que quiere decir, la experiencia del lector y la estructura de ese mismo texto. Por lo tanto, eso es básicamente que el estudiante entienda aquello que está leyendo. Y cuando hablamos de entender, si el estudiante se ríe es porque el niño entendió porque ese texto a lo mejor estaba hecho para producir ese resultado. Ejemplo muy simple de esto es un meme, insisto, o un video acerca de algo. Yo entiendo, me doy cuenta, el texto se hizo de esta manera para obtener este resultado. Siguiente pregunta. ¿Es posible asociar la falta de comprensión lectora a los textos fuera de contexto? Es al revés. Si es que aquí es donde está lo que hablábamos del contexto sociocultural. Si yo entiendo esta pregunta, ¿es posible asociar la falta de comprensión lectora a los textos fuera de contexto? Si yo hablo de contexto, entendiendo esto como un ambiente formal, creo que es al revés. Deberíamos tomar los elementos informales o fuera de contexto para acercar al estudiante y hacerle ver que además de ese lenguaje informal, de ese contexto informal, está también esta otra opción. Y esta otra opción le va a permitir tener más éxito en la vida. Por lo tanto, esa falta que me menciona acá esta colega, este docente, esta falta de comprensión lectora sí está en los textos académicos, pero quizás esa comprensión lectora sí se produce en menor complejidad, si usted quiere, a nivel informal. Y eso es lo que tenemos que nosotros los docentes ir aprendiendo a reconocer. El no nos lleva a ningún lado, ¿por qué no? Entonces, esto no lee, esto no escribe, no, es que no tienen acervo cultural, es que aquí, que allá. Complicado ese tema. Bien. ¿Qué rol juega, esta es la última pregunta, qué rol juega la motivación hacia la lectura en la etapa preescolar? Fundamental. Y con esto yo creo que ya vamos cerrando. Fundamental. La etapa preescolar es donde se cimentan, se basa todo el resto de nuestra experiencia académica, cognitiva, por supuesto afectiva.
Se aprende a leer en esa etapa, no a leer, pero se aprende a leer, se aprende a disfrutar de la lectura, se aprende a disfrutar del pensar, se aprende a disfrutar de la observación, se aprende a disfrutar de todos estos elementos que hacen que seamos unas personas un poco más preparadas en la vida para poder llegar a otros elementos. Por lo tanto, es fundamental. Por ahí hay estudios que hablan que la mayor parte de los conceptos que nosotros adquirimos se adquieren en la infancia. Y ahí están las bases. Por ahí hay un libro muy famoso que dice que todo lo que necesito saber en la vida lo aprendí en kinder. Porque están las bases. Por eso es que yo siempre trabajo más, me gusta más trabajar como docente de lenguaje, soy docente de media. Sin embargo, considero que el mayor aporte que uno puede hacer es precisamente en enseñanza básica, sobre todo en lenguaje, porque ahí presentamos las bases para que nuestro estudiante se pueda acercar de una manera un poco más alegre. Y para cerrar, quiero mencionar algo. En el trabajo en el colegio que tenía el año pasado, me tocaba trabajar desde cuarto hacia arriba. A veces iba incluso a reemplazar a terceros básicos. Y cada vez que iba a la sala trataba de leer alguno de los libros que ellos tenían en sus planes lectores. Y eran libros súper entretenidos. Yo me acuerdo que los niños se fascinaban en sus minutos que tenían antes de empezar la clase. Había como 5 minutos de lectura silenciosa, si tú quieres. Y ellos estaban fascinados leyendo sus libros. Y me acuerdo que a veces yo se los pedía y no podía aguantar la risa. Y los niños me decían, profesora, leyó esta parte, o qué sé yo, profesora, leyó aquí, sí, esa parte es re buena, etc. Una simple interacción. Los libros, las colegas hacían un excelente trabajo buscando libros que fueran entretenidos para los niños. Y eso creo que está relacionado con la pregunta anterior. Queridos colegas, muchas gracias de nuevo por su paciencia, por su tiempo. Espero que esto haya sido un aporte y que Dios los bendiga.